motivo de la represa del Reventazón, que es uno de los proyectos más importantes hidroeléctricos del país, los arqueólogos y los antropólogos de Costa Rica hicieron fiesta, en el buen sentido de la palabra, porque todo el movimiento de tierras que se hizo ahí les permitió trabajar, entiendo que cerca de 1000 hectáreas. Estamos hablando de una cantidad enorme de tierras que fueron analizadas por nuestros científicos que se preocupan de la historia antigua de Costa Rica. Y hay algunos datillos interesantes que yo quería compartirlos, porque recientemente me he enterado que se ha datado, ya se ha puesto fecha a hallazgos ahí de comunidades que tienen más de 12.200 años de asentamiento en Costa Rica. Y lo que se ha descubierto ahí por la cantidad de tiestos y artefactos... 12.000. Sí, es que esto es interesante por lo siguiente, porque son hallazgos que demuestran que había cultura desarrollada por el tipo de cosas que se han encontrado. Y antes de esto, uno entendía que el territorio costarricense había sido habitado antiguamente en ese periodo, 12.000 años, sí. 8.000, que es como se va leyendo hacia atrás, porque los hallazgos de megafauna, los grandes animales que se han encontrado en el país, mastodontes y algunos animales que volaban y otros que hay, algunos de esos son de 12.000 años, ¿verdad? Que son los que se encontraron ahí en Tibás, por eso segura la idea del monstruo. Sí, sí. Lo que no se había hallado y todavía no se ha encontrado es que a la par de sus huesos hayan huesos de humanos, como para decir, mataron al mastodonte, el mastodonte cayó encima y eran contemporáneos, pero ahora con estos datos tenemos que si eran contemporáneos reales de esos grandes animales y que el poblamiento del país probablemente a partir de estos hallazgos que se están haciendo va a ser reinterpretado y vamos a entender que había más población de la cuenta todavía, porque en ese momento uno pensaba que era gente todavía en tránsito, en paso de norte a sur o de sur a norte, y ahora no, ahora se está determinando que habían asentamientos muy importantes. Entonces, ¿a qué traigo yo esto? A que nos hemos hecho más viejos. Sí, claro. A que nos hemos hecho más viejos los costarricenses, ya no somos de hace 8.000 años o 6.000, sino que somos por lo menos de 12.000 años para acá es que vivimos en Costa Rica, en el territorio que hoy es Costa Rica. Y eso pues debe llenarnos de alegría de saber que este era un territorio dichosamente habitado y disfrutado. En esa época haber sido lindísimo vivir ahí corriendo detrás de los animalitos, detrás del mono. Era como estar en el Edén. O corriendo delante de los animalitos de ciertos animales. Era como estar en el Edén. Eso es histórico. Sí, claro. Después de la catástrofe que se avecina, me imagino que alguna vez escarbarán los marcianos o los extraterrestres que vengan y descubrirán que nosotros, en este momento, convivíamos con un montón de animales también. Sí, claro. Bueno, seguimos conviviendo. Con algunos que quieren ser alfas todavía. Eso es muy lindo porque, bueno, eso es apasionante porque yo he estado, digamos, viendo en meses recientes algunas cosas sobre la antigüedad de las culturas sudamericanas, que también han ido echando hacia atrás muchísimo. Sí, claro. En Argentina encontraron unas cosas pero asombrosas. Cuando yo estudiaba, ya por el año 67, antropología, con don Carlos Aguilar Piedra, nos hablaban del hombre más antiguo del continente y nos hablaban del hombre de Tepexpan de México, que tenía en esa época como 23.000 años de antigüedad. Después lo han ido reduciendo a 17.000 por la precisión de los datos. Pero ahora tenemos para el continente datos que llegan arriba de los 30.000 años en antigüedad de seres humanos. Entonces, igual, en el caso tico, ya nos hemos hecho más viejos para que nos oigan todos. Hay un fenómeno, eso de que se decía que nosotros habíamos sido un territorio de paso. Y yo recuerdo a don Rafael Lucas Rodríguez conversando con nosotros y decía, es que las características de las migraciones no se dieron en Costa Rica, de manera que esas pasaron, esos medio mongolitos, achinados, que se ven en el resto de América Latina. ¿Por qué Costa Rica no fue un centro donde se quedaran? Sí, eso era un fenómeno interesante, como él lo planteaba.
O había un Trump. Esa época que eliminaba. No, hay una cosa. No, pero de veras, el argumento, yo me acuerdo en el Liceo de Costa Rica. Hay una realidad tenía lógica. Una realidad, bueno, que era de paso. lógica en todo, sí. La realidad de orden geológico dicta que fuera un territorio de paso de las especies. También. De todas. Sí. Flora y fauna. Claro, eso es irremediable. Bueno, la flora no sé cómo sea de paso, depende. No, de cuál flora. claro. Porque hay una florita que sí, esa iba de paso. Pero la flora, ¿cómo puede ser de paso la flora? No, pues claro, con las plantas. Por la transmisión de las semillitas y de las cosas. Bueno, claro. Con las plantas hay también. El paso de los animales y las aves. De tanto ir a Bush me estoy haciendo ignorante y tonto. Con los animales está claro. A Bush no, a Trump. Con los animales está claro que hay especies que descienden de animales que salieron del mar, del agua, se hicieron terrestres y que después volvieron. Las ballenas son un ejemplo. Sí. Con las plantas también. Las algas verdes es indefectible. Las ovas, como les dicen también. ¿Ah? Ovas. A las algas. Creo. Sí, yo creo sí. Las algas verdes salieron a tierra y se convirtieron en verdes. En miles de años. Sí, claro. Y luego, por otra bahía se metieron en el agua otra vez y entonces algas verdes. Estás hablando de tras las huellas de Adán. No, pero cuando hicieron las primeras explosiones atómicas allá en el mar, muchos pececitos salieron a la sobrevivencia en algunas islillas de esas. Y había fotos de esos bichillos subiéndose a los árboles y cosas así, en el desarrollo de la existencia, de la sobrevivencia. Claro. Claro. Sí, la migración se entiende porque, claro, en un año no se nota la migración botánica, pero en 100 años sí. Y es lo que yo decía el otro día del tacaco. Pues, el tacaco quizá dónde empezó, pero lo cierto es que hay en Centroamérica y solo se come en Costa Rica. Y se producía más en San Ramón, en Orotina, en esa zona. En Orotina, de veras. En Orotina era donde se producía más, ahora que me acuerdo. En eso de la antigüedad de los seres humanos, también es importante la antigüedad del ser humano en la Tierra. Y yo no le creo a esos que dicen que fueron extraterrestres que vinieron. Por supuesto que no. Alguien divulgaba que los japoneses descienden de unos extraterrestres que vinieron de determinado planeta y por eso tienen ciertas características. Ya cuando empiezan en esa, yo les digo, bueno, váyanse con el taburete a otra parte y déjenme tranquilo. Pero hay unas dataciones recientes que se han hecho bien consistentes, digamos, con base en huesos que se encuentran en un sitio que se llama Atalapuerca, en España. Y eso permite atrasar hasta 900.000 años la aparición de los primeros seres. Es que España sí fue un territorio de paso. No, porque en el mundo es más antiguo. No, por eso, es desde el punto de vista de los hallazgos antropológicos en el África es más antiguo todavía. Correcto, pero estas de Atalapuerca, ahí es donde está el argumento. Por ejemplo, llegan a la conclusión de que los huesos de Neandertal y de Devoniano son 250.000 años más viejos de lo que se creía. Sí, eso está Por lo bien. tanto, el ancestro africano es más viejo. Más viejo. Y entonces la cosa se atrasa tanto que empieza uno a decir, qué dicha, que dichosos los que estudian esto porque no se les acaba el tema. No. Imagínate lo que van a descubrir, ¿verdad? Y entonces el chimpancé, por ejemplo, también. Sí, claro. Si los chimpancés conversaban con nosotros, nos dirían, qué dicha, nosotros también somos más viejos. Nuestros ancestros son más viejos de lo que creíamos. De ahí seguro Henry Bergson sacó aquel manualillo sobre la risa, de cómo se reían los chimpancés, de saber cómo los interpretábamos a ellos. Sí, claro. No, pero eso es muy lindo porque... Pero sobre los hallazgos en África fue muy importante eso, porque eso creo que se le debe al doctor Leakey, allá por una familia de antropólogos, Leakey, en los años 40, cuando empezaron a descubrir que los restos más antiguos hasta ese momento estaban
ahí en las orillas del Nilo. Después fueron profundizando ahí sobre el Nilo hacia adentro hasta Etiopía y el centro de África, y cada vez se encuentran hallazgos más viejos y ya nos datan a más de 8 millones de años las partículas más antiguas de restos humanos que tenemos. Pero cuando esto se descubre en los años 40, produce una verdadera revolución mundial porque existía mucho el eurocentrismo. Entonces de pronto aparecen los restos más antiguos en África y se viene al suelo todo eso. Sí, sí, sí. Y entonces empiezan a aparecer las otras teorías de que el hombre pudo haberse dado simultáneamente en distintas partes del mundo y toda esa cosa. Hay mucho. Y contribuye un poco a eliminar el racismo también, sí, claro, y la superioridad de razas. Y es que esa inquietud permanente del ser humano de buscar cosas en Grecia, que se encontró una ciudad. Debajo. Sí. La desembocadura del Nilo. Sí, pero claro, interesantísimo. Entonces, hay que pensar que debajo de esa ciudad debe haber otra, y debe haber por lo menos restos de algo. El problema es el cuando, hombre no va a descansar. El problema es cuando subieron las aguas. Sí, sí. Es como habría que ver un oceanógrafo a ver qué nos dice el movimiento de las aguas. Sí, sí, sí. Porque cuando se ha hecho un análisis sobre la posibilidad del ocultamiento del tesoro del Perú en Isla del Coco, hay quienes han señalado, digamos, que con el movimiento de mareas y aguas, eso pudo haber sido posible en áreas de la Isla del Coco que ahora están inundadas totalmente. Sí. Entonces cuesta más encontrar esos posibles tesoros. Es una tesoros. región, desde el punto de vista de la tectónica, bastante movida, ¿verdad? Ese es otro problema. Sí. Estaba viendo ahora... se encontraban monedas y cosas de esas, porque yo recuerdo, yo estuve 2 meses ahí como policía. Buscando tesoros. No, estábamos ya entendemos. Cuidando, íbamos a cazar. No fuiste a cuidar saínos, ¿verdad? Fíjate, a cazar chanchos, el chancho común y silvestre, pero ya salvaje. Que ahí hay manadas, claro, son más bien destructivos. Y nosotros sacaban para comer, ¿verdad? El gobierno debería desarrollar un matadero de chanchos ahí. Son enormes. Pero ya proteger la ecología de la Isla del Coco y producir alimentos para el país. Mira, ¿por qué no se hace una palabra diferente a chancho? Me recuerda muy cosas muy desagradables. ¿Qué son exactamente ahí? Son cerdos de monte. Son cerdos de Castilla, pero ya, por ejemplo, ya tienen más pelos en la cara. Se han ido deformando. Han evolucionado. Sí, bastante. Se han revolucionado. Se han ido adaptando al medio. En lugar de perder pelo en ese calor, sacan pelo para protegerse. Qué curioso. Pues la isla es bellísima. ¿Les permitirán a los guardaparques comerse sus animales? Claro, claro. Por supuesto. Sí, por supuesto que sí, claro. Por lo menos en esos 2 meses que yo estuve, no me acuerdo cuántos cerdos, mataron. Bueno, me gusta más. Y se los vendíamos a los gringos que estaban, ¿cómo se llamaba? El explorador ese que estaba buscando el tesoro. Forbes. No. Sí, yo creo que era el de la época que yo creo que era Sí, Forbes. Tal vez sí, Forbes, sí. Que traía, pero eso, montaron una ciudad, es decir, las casas que nos montaron a nosotros, preciosas, ¿verdad? Con refrigeradoras y con todo tipo americano. Sí. Estaba viendo en esta, como dicen los afrancesados. Ellos decían que en la bahía, eso que dices tú, que la bahía, esa parte se había inundado y que estaban seguros de que ahí abajo estaba, pero mandaron buzos, hicieron y no encontraron. Encontraron monedas. Alguien me contó como que los tiburones de la Isla del Coco, pero parece que es una generalidad de los tiburones, son mansos. No. Y que por eso es que se producen ahí viajes turísticos para nadar entre los tiburones, ¿verdad? El tiburón martillo y los otros, y que incluso se pueden casi que tocar, y que se acercan tanto a las personas que olfatean o tienen alguna cosa así extraña por la cual se acercan, pero que ese proceso de acercamiento con los tiburones se hace igual de día que de noche. Es decir, a mí me daría terror meterme al agua de noche. Yo me imagino que de todas maneras ir a jugar ahí
de submarino de día es igual en la como profundidad. meterse de noche en el agua con un banquero de Wall Street. Exactamente. Pero, se lo comen a uno. Exactamente. Estaba viendo un adelanto de publicaciones que se van a hacer a propósito de el descubrimiento en la costa noruega, no ya la siberiana, que ya se ha hecho, de cráteres formados por, aparentemente no, se demuestra que han sido formados por la salida intempestiva de grandes cantidades de metano, como las que se han formado en Siberia. Pero estos noruegos han hecho observaciones que les permite apostar un poco a que ya se están explicando por lo menos algunos de los fenómenos raros que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. Porque el suelo submarino que genera el fenómeno es simplemente una construcción natural. El mar de los sargazos. Donde hay, en esa construcción lo que hay es un lecho marino que en buena parte está formado por rocas que consisten en una combinación, cristales, que es una combinación de metano y agua, llaman clatratos de metano. Y que en determinadas condiciones de pronto se descompone. Es decir, si es agua y metano combinados por la presión y otros factores y la temperatura, de pronto se dan unas condiciones en que se descompone y se forma agua y metano. Entonces el metano sale en forma de una burbuja más o menos grande, según la extensión del fenómeno, y que son lo suficientemente grandes para que si en el momento en que surgen algunas, surgen a la superficie o a un barco, lo hundan. Entonces, en el suelo tropical o subtropical se da el fenómeno también. Pero hay algún fenómeno magnético, porque eso te lo dicen todos los pilotos que vienen. Bueno, pues estoy hablando usted de lo que están diciendo, es carajo, yo sé. No, yo sé. Hay un el periodo como ese. de 5 minutos donde salen de Miami y como a los 15, 20 minutos que están volando sobre la zona, como hacia Cuba y después cogen hacia el continente, en que se desconectan todos los aparatos del avión. Entonces tienen que volar a contacto, como dicen ellos, pero eso dura 5, 7, 8 minutos, algo así. El tiempo suficiente para desaparecer en caso de algunos. Exactamente. Sí, en este caso lo que ellos señalan es que existen en la región, en el Triángulo de las Bermudas, ¿cómo se llama? Cráteres cuyo origen pues podría ser el mismo, ese es el punto. Sí. Y entonces, claro, la pregunta que surge de inmediato es, bueno, pero es que las condiciones de temperatura no son las mismas, pero las de profundidad son diferentes. Entonces, una mayor profundidad en el Triángulo de las Bermudas resuelve el problema de que existan esas concentraciones o esas formaciones de clatratos. Pero ¿qué es el cambio súbito que provoca la eclosión? Sí. Porque debe salir una burbuja sangandonga, ¿verdad? Y entonces, claro, la zona de las Bermudas, ese Triángulo de las Bermudas es una zona tectónicamente también muy inquieta. Y entonces, en algún momento puede ocurrir un fenómeno en el subsuelo en el que se calienta la superficie y provoca eso, ¿verdad? Entonces sería que la gran burbuja, al salir, si encima hay una embarcación, la vuelca y la hunde. Y eso ocurre exactamente como si supiera. Como un sumidero. Exacto. Claro. Ahí se forma un vacío que se la traga. Un remolino, claro. Claro, no creo que, no sé, habría que ver si ya los aviones no creo que les llegue, si fueran alturas ya de más de 1000 o 1000. Pero hay un fenómeno que les da a los aviones, sí, que claro. son esos vacíos en tiempo claro. Don Ricardo Castro Beche murió en uno de esos.
Murió porque iba sin cinturón. Sí, bueno, pegó en el techo. Pero el bajonazo fue... No, Se pero es que desnucó. murieron 3 personas. Ese día nomás. Claro. Creí que Sí, solo don Cacayo. por cierto, no, que hubo un fenómeno muy extraño, muy interesante. Cuando yo fui con Cacayo, hijo, al entierro de su padre, yo estaba en El Salvador en ese entonces y vine. Y me dice, esa gente que está enterrando a ese señor atrás de la tumba de don Ricardo, era el señor que venía atrás en el avión. ¿También? Sí, es el señor que venía atrás en el avión, que murió también. Tenía tumba atrás atrás de... Claro, esas cosas, ¿verdad?, que lo desconciertan a uno momentáneamente. Pero eso pasa a menudo en esa zona. De repente se viene, pero 300, 400 metros de bajonazo en esa zona. Posiblemente hay algo ahí que produce eso, ¿no? A mí me tocó una vez estar en un vuelo en Estados Unidos donde había habido advertencia de turbulencia, entonces habían dado instrucciones de asegurarse los cinturones. Sí. Pero yo recuerdo que hubo una de esas vacíos de una magnitud tal que yo di por terminado todo el asunto. Claro. Sinceramente, sin dramatismo, sino simplemente era realmente serio, ¿verdad? Entonces, debe ser. Y en esos tiempos, creo que de esas cosas deben estarse acentuando por los cambios climatológicos. Y todo, sí. Pero, una de las gran preocupación es si las alas van a resistir. Exacto, no, eso es el bombazo, claro, porque la flexión que deben sufrir cuando se estabilizan. Bueno, tenemos que aterrizar. Ojalá que no sea en el Triángulo de las Bermudas. Sí.